Bien, aquí estamos nuevamente. Muchas gracias por estar con nosotros otra vez. A nombre del Ministerio de Bienes Nacionales les damos la más cordial bienvenida a nuestro plato fuerte, ¿no, ministro? Aquí está con nosotros nuevamente el ministro Víctor Osorio. Y les tengo que contar que el territorio es la manifestación de cómo son sus habitantes y de los procesos que los formaron como sociedad. En consecuencia, la dimensión histórico-cultural es un componente que de ninguna manera debe descartarse a la hora de pensar, por supuesto, el territorio, como lo decíamos. Con esta premisa presentamos el panel Territorio, un espacio histórico-cultural y humano, y que cuenta con la participación, ya los vieron, de 3 personajes de gran relevancia a nivel país. El profesor José Bengoa, profesor, muchas gracias por estar con nosotros. Profesor Humberto Maturana, muchas gracias por estar con nosotros. Y el padre jesuita Fernando Montes, padre. Les cuento a modo bien sucinto que el profesor José Bengoa Cabello es licenciado en Filosofía con estudios de posgrado en Antropología y Ciencias Sociales. Es autor de numerosos libros y ensayos sobre la historia del pueblo mapuche, fundador y primer director de la Escuela de Antropología de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, donde actualmente es su rector. Profesor Maturana, Humberto Maturana Romesín, es licenciado en Biología de la Universidad de Chile, académico de la Facultad de Ciencias de la misma Casa de Estudios. En 1994 se le otorgó el Premio Nacional de Ciencias Naturales por su trabajo de investigación en el área de las ciencias biológicas, específicamente en el campo de la percepción visual en vertebrados y por sus planteamientos acerca de la teoría del conocimiento, con la cual estudia los temas de educación, comunicación y ecología. Está, por supuesto, también participando, es cofundador de Matrística, www.matristica.cl, profesor, ¿verdad?, donde pueden ahondar en el trabajo del profesor Maturana. Finalmente, el padre Fernando Montes Mate, les cuento que es sacerdote, profesor de Estado de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, licenciado en Filosofía de la Universidad del Salvador, Argentina, licenciado en Teología y Sociología de la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica y actualmente se desempeña como rector de la Universidad Alberto Hurtado. Va a moderar este panel de primer nivel nacional, por supuesto, el profesor Iván Cabezas Meléndez, profesional del Ministerio de Bienes Nacionales. Iván, queda todo en tus manos. Hola, buenas tardes. Tenemos un día y una jornada especial hoy en Bienes Nacionales. Tenemos a 3 personas que constituyen sin lugar a dudas un aporte al desarrollo de las ideas y del pensamiento científico de Chile de primer nivel. Y su presencia acá indudablemente que engalana y le da un sentido profundo a lo que estamos haciendo en Bienes Nacionales. Le agradecemos sinceramente a cada uno de ellos que estén acá. Nuestro ministro hoy en la mañana instaló una pregunta, que era ¿cómo pasamos de una comprensión inmobiliaria de los bienes nacionales, una comprensión que solamente ve recursos físicos, a una comprensión sistémica, integral, que comprende que allí ocurre la vida humana, que comprende que allí está la huella de la historia, que comprende que allí está la ética? Para conversar de esos temas, para instalarnos una mirada más profunda, de mayor sentido a propósito de la coherencia profunda de lo que estamos haciendo en Bienes Nacionales, hemos pensado este panel. Quiero invitar a que se incorpore al panel adelante a nuestro amigo José Bengoa, antropólogo e historiador, para quien pido por favor un aplauso. Quiero invitar a que se incorpore también a este panel a quien me pidió que lo presentara aquí, un biólogo chileno, el biólogo Humberto Maturana. Adelante, por favor. Adelante, profesor. Y también quiero presentar a alguien que me dijo que no sabía muy bien qué es lo que nos iba a decir, pero yo estoy seguro que nos va a decir cosas de profundo sentido y profunda coherencia. Padre, por favor, adelante. Padre Fernando Montes. Y en la testera también va a estar nuestro ministro Víctor Osorio. Un aplauso para él también. Lo vamos a hacer así. Vamos a sostener un conversatorio, un diálogo. Y para que esto sea un diálogo,
Nuestros panelistas me dijeron que más que grandes presentaciones, lo que ellos quieren hacer es instalar algunas ideas en aproximadamente 10, 15 minutos y luego abrir una conversación, ¿les parece? ¿Sí? Entonces, en esa dirección, y aprovechándome de la confianza, padre Fernando, ¿quiere partir usted? ¿Sí? Vamos a abrir la conversación con respecto al tema, a los temas éticos, ¿no? A la conversación que nos trae la mirada ética sobre gobierno y territorio. Adelante. Muy buenas tardes, señor ministro. Me pidieron participar en esta mesa sobre el tema territorio, espacio histórico, cultura y humanismo, lo humano. Yo dije, yo sobre territorio no sé nada. Y dije, no debo asistir, pero me insistieron. Y bueno, como está involucrado algo cultural y social, histórico y humano, dije, bien, voy a reflexionar. Y quisiera así comenzar con alguna consideración más antropológica, mirando al ser humano, recordando un poco lo que nos dice la antropología alemana, algo de sentido común. El ser humano es un ser muy extraño, porque es el más perfecto de los seres vivientes y sin embargo nace vacío. Una guagüita cuando uno la ve nacer no sabe hablar, no puede moverse, probablemente no oye, su única expresión es el llanto. Y comienza un proceso de diálogo entre ese niño y sus padres, el mundo que lo entorno que lo rodea, y poco a poco ese niño de alguna manera se va incorporando en la sociedad. Y hay lo que se le entrega es un regalo. Él está vacío y aquí está la diferencia con el animal. El animal nace teniendo en su naturaleza todo lo que necesita para emprender la vida. Un caballito al nacer no necesita pruebas SIMSE, no necesita ir al colegio para nacer, vivir, desarrollarse, reproducirse y morir. El hombre es distinto del caballo, nace vacío y necesita que la sociedad le regale no la naturaleza no se lo regala. A mí me regalaron el hablar, el lenguaje. Y tuve la suerte de nacer en una casa donde se leía literatura y me enseñaron palabras que a mí me encantan. Y yo no aprendí chino. Si hubiera estado en China, estaría hoy día hablando ching, chung, chang, no sé cómo, y ustedes no me entenderían. Y si me entienden es porque nos echaron en la mochila ese mismo regalo. Bueno, esto creo que es interesante. Esto es la cultura. La cultura es un regalo de la sociedad, es un producto social, es el lenguaje, son valores, es una historia. Nosotros podemos hablar entre nosotros porque compartimos una historia, sabemos quién es Arturo Prat. Probablemente un norteamericano no tiene idea quién es. No, la sociedad nos fue forjando en este regalo que es la cultura, que es esencial para vivir humanamente. La cultura me permite orientarme, me permite saber dónde estoy y a dónde ir, me permite conversar y querer a otros y poder expresarle que los quiero, y me permite recibir el cariño de otros. De modo que el vivir humano está marcado por la cultura que recibimos como regalo de nuestra sociedad. Y es como una especie de segunda naturaleza de la cual nosotros no nos damos cuenta, consideramos normal. Hay muchas cosas que las tenemos por obvias. De chico yo veía que era obvio que las mujeres trabajaban en la cocina hasta que me tocó estudiar en Bélgica y tuve que ser cocinero. Y me compré un libro que era La cocina para los hombres y tuve que aprender a no quemarme en el fuego. Pero yo lo tenía como obvio porque era de la cultura que me habían dado de un machismo brutal. Entonces, esto es interesante, cómo esa cultura es lo más íntimo de lo íntimo mío y yo estoy marcado por ella. Si yo me miro mis manos, estas manos son carne, articulación, en su interior hay arterias, pero es impactante la cantidad de cultura que hay aquí.
cuánto le costó a mi madre que yo me lavara las uñas y que yo me cortara las uñas. Si no lo hubiera hecho, hoy día tendría garras. Por eso la consideración del ser humano y su historia no se puede solo estudiar desde el ángulo biológico, siendo él muy importante. Y hay que reconocer que hay dos maneras de entender la cultura. Una es objetiva, los valores, los contenidos, la historia, lo que nosotros nos transmiten en la educación. Pero la otra cultura es la subjetiva, cómo lo recibo yo. Neruda recibió de una manera muy linda el lenguaje y lo supo expresar como otros no lo supieron hacer. O sea, esta es la cultura subjetiva, como las mismas cosas yo las puedo ver de distinta manera. Y en esto quisiera dar un paso más. Si es verdad que todos tenemos adentro la historia, la que nos orienta en nuestra manera, todo en la vida, todo lo que nos rodea, nosotros lo llenamos de historia. Nosotros lo llenamos sin darnos cuenta de cultura. Nuestro modo de mirar, nuestro modo de comprender, nuestro modo de situarnos en un territorio arrastra muchos rasgos culturales. ¿Cuántas veces siendo chico pasé por la Moneda? Qué distinto era a lo que me pasa hoy día cuando paso, porque no puedo dejar de recordar la muerte de Allende. Porque yo cargo el territorio con mis penas, con mis preguntas, con mi cultura. Y esto es muy importante. La plaza de Rancagua, etcétera, para mí obviamente que es más que una plaza. Yo viví cerca de la Victoria por muchos años y eso era para mí una opción. Yo lo hice por opción ética, pero para los habitantes de la Victoria era una necesidad. Era un destino cargado de luchas, de incomprensiones y de violencia. Con héroes y con mártires. Para mí era un símbolo de una opción ética que me enorgullecía. Para muchos de la gente, mis amigos que estaban ahí, no era una opción ética que los enorgullecía, era algo que los dejaba marcados cada vez que pedían trabajo, cada vez que iban a un lado, ¿de dónde vienen ustedes? Porque la sociedad los envolvía de cultura. No da lo mismo vivir en cualquier barrio. Está en nuestras manos, yo creo, crear y transmitir una cultura que asuma el territorio con responsabilidad, haciéndolo instrumento de comunicación. Yo soy rector de una universidad, les pido que se metan al internet, no lo quise traer porque no me gusta usar PowerPoint, pero les pido que se metan en un programa que se llama Mide Universidad. Van a ver con horror el mapa de Santiago, un puntito rojo donde viven los alumnos de cada universidad. Hay universidades que es un manchón rojo en el Barrio Alto. La propia Universidad de Chile, fuertemente implantada en el Barrio Alto y poquito en las zonas de clase media. Eso es una vergüenza y no puede haber un país moderno que nosotros convirtamos el territorio en lugar de segregación y de separación. Eso es fruto de una cultura heredada. Entonces, creo que nosotros tenemos que luchar y transmitir en la educación un hábitat para vivir con otros que nos permita tener un nosotros compartido y vivir humanamente y con seguridad. Entonces, no basta poner faroles y poner una dotación de carabineros en la legua para que integrar a la legua. Ellos tienen que sentirse respetados, superando los prejuicios, de modo que el valor del territorio depende de la cultura con lo cual yo lo mido y lo percibo. Y eso supone trabajar seriamente por las políticas públicas, etc. Bueno, y por último, yo diría, en Chile tenemos, como en tantas cosas, un territorio segregado, como yo decía, que genera mucha humillación, mucha división, y Chile no va a ser moderno si no trabajamos culturalmente el territorio. Esto supone un proceso de educación. Yo estoy metido hasta el alma porque quiero que haya una buena reforma educacional. Hasta ahora estamos en la periferia. Hemos hablado solo de los derechos que tiene un niño. Yo defiendo los derechos,
la sociedad tiene que garantizar esos derechos, parte de su política pública, pero no habrá reforma si no hablamos de los deberes del niño. Kennedy dijo en un momento, hasta ahora siempre pedimos al pueblo norteamericano, el pueblo pide qué me puede dar el país, ha llegado el momento de decir qué puedo dar yo por este país. Hoy día me da pena ver que a los muchachos hoy día nadie le dice tú tienes que ser ciudadano, tienes que jugar tu vida, tienes que servir. Hemos hecho la tabla de los derechos humanos, tenemos que hacer la tabla de los deberes humanos. Si va un muchachito de 12 años en el metro y viene un obrero cansado, es un deber humano levantarse y darle el asiento. Y eso se entrega en la educación. El territorio debía ser uno de los temas centrales de nuestra educación. Y aquí con esto termino. Esto es particularmente grave, a mí me parece hoy día, porque a diferencia de lo que pasaba cuando yo era niño, una persona que vivía en una callampa, como se decía, no tenía idea cómo vivía el rico en el barrio alto. Hoy día el barrio alto entra a su casa por la televisión y él tiene derecho a exigir igualdad de trato por parte del Estado. O sea, la diferencia se ha hecho patente y evidente, y eso hace que la división del territorio sea explosiva si no se repiensa y si en la educación no le ayudamos a los niños a no segregar, a no segregarse, a no humillarse, etcétera, y eso es un enorme desafío. Así que territorio y cultura están absolutamente ligados. El territorio no es neutro, depende cómo lo miramos, cómo lo entendemos y cómo nos insertamos en él. Muchas gracias. En sus carpetas tienen una hojita, ¿no?, para anotar las preguntas. Vayan haciendo las preguntas ya. Lo que vamos a hacer es completar la presentación de panelistas y luego vamos a dar paso a las preguntas. ¿Les parece? Bueno, José Bengoa. Adelante, José. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias por la invitación. En verdad, digamos que la invitación me llevó a pensar en varias alternativas de enfocar estos temas. Por cierto, una alternativa histórica que, bueno, he trabajado bastante de cómo se fue formando el territorio chileno y cuáles relativamente sus características, pero finalmente quise entrar en algo más concreto, más práctico, producto de una experiencia concreta que tuve con el terremoto, el gran terremoto, porque en ese momento, digamos, me fui con mi estudiante a Copquecura, que era el epicentro, y prácticamente estuve un año ahí. Una experiencia muy, muy rica y que me llevó a hacer una serie de reflexiones que son algunas de las cuales voy a leer acá. Porque la tragedia es un momento privilegiado de visibilidad de los pobres y los sectores subalternos. Es, ¿no es cierto?, como todos entendemos, la ruptura de lo cotidiano. Ahí surge la noticia y aparecen todas esas existencias olvidadas. Y me voy a concentrar, por tanto, en el Valle Central, con el respeto y perdón, sé que viene gente del norte, del sur, pero Chile, cuando uno habla de territorio, quizás en la primera observación, cuando uno habla de paisaje, cuando uno habla de patrimonio, cuando uno habla de estas cosas, necesariamente tiene que establecer que hay mucho Chile. O sea, primera cosa en la cual, no sé si va a ser la última afirmación que voy a hacer, digamos, pero una afirmación, ¿no es cierto?, en ese sentido rotunda. O sea, quien está en Arica o en Iquique obviamente no puede copiar cosas de Colchagua, ¿no es cierto? Y cualquier copia que han hecho de Colchagua normalmente ha sido un adefesio, ¿no es cierto?, absurdo. Entonces, primera cosa, digamos,
Segundo, patrimonio puede ser definido como la memoria colectiva institucionalizada. Es una definición fácil de entender, que a mí me gusta, por sencilla y que tiene mucho que ver con lo que acaba de decir Fernando. El cual es un concepto, por cierto, complejo y discutible. ¿Esto qué significa? Digamos, de que hay tantos procesos de patrimonialización como memoria existen. Más aún, como intereses existen. Así como desde una memoria nacional patriótica se deben patrimonializar los campos de batalla, desde una memoria hacendal católica se lo debería hacer con las casas de las haciendas, las iglesias de los pueblos y de los fundos. El control por el patrimonio es semejante a lo que en la literatura especializada se conoce como la batalla por la memoria. ¿No es cierto? Comprender, por lo tanto, el concepto de patrimonio en el marco de las retóricas del poder es quizá el sentido más actual del debate. O sea, esa segunda idea a mí me parece fundamental a manejar. ¿Qué se patrimonializa? Bueno, cada uno patrimonializa, por decir así, lo que quiere, ¿no? Cada uno patrimonializa lo que estima que es importante. Para algunos la espada de Bernardo O'Higgins será algo extremadamente importante. Para otros probablemente no, ¿no es cierto? Para algunos, ¿no es cierto?, la escuela de Santa María de Iquique podrá ser importante. Bueno, lo decía en cierta medida Fernando al hablar de la relación entre cultura y territorio. Y lo tercero que me atrevería a afirmar es que el territorio es siempre un espacio imaginado. O sea, la idea de que el territorio es algo fijo, bueno, todos ustedes trabajan en eso y saben que no es así. O sea, uno puede cambiar una comuna que se creía tal, le sacan un pedazo de la comuna, forma otra comuna y se transforma en dos comunas y dos territorios comunales. Y por lo tanto dos de memoria y dos jefes y dos alcaldes y dos, etcétera, 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 etcétera. Y por lo tanto es una decisión, es una construcción. Y una construcción en la cual uno tiene que imaginar sus bordes, sus fronteras, tiene que imaginar, ¿no es cierto?, en qué está. Cuarto, el Valle Central de Chile es el lugar donde nació este país. Eso nos guste o no nos guste. Cuando nace este país, Chile consistía en unas minas en Copiapó, una ciudad ya bonita y grande en La Serena, valles transversales, Santiago, el Aconcagua, el Mapocho, unos problemas difíciles llenos de bandoleros para pasar a Talca y llegar al Biobío, y ahí se acababa el país. ¿No? Ese era el país. O sea, el país, ¿no es cierto?, fue el Valle Central. En la estatua, los que no son de acá, ¿no es cierto?, hay una estatua de Bulnes por ahí, me imagino bien, la plaza, que llevará su nombre en alguna cosa así, ¿no es cierto?, y que sale las obras, y dice, construyó camino, etcétera. Claro, construyó camino en el Valle Central, unió, ¿no es cierto?, territorialmente este territorio del Valle Central. Que era interesante además porque como la carretera no estaba al medio, sino que estaba más allá y era más fácil trasladarse en barquito, entonces era distinto al Valle Central de hoy día, pero eso lo podemos dejar para las conversaciones posteriores. La intervención humana va cambiando los paisajes, va cambiando, ¿no es cierto?, el territorio, va cambiando las cosas, ¿no? Y ese Valle Central se destruyó y su paisaje se ha hecho pedazos, y no solo por el terremoto, sino que viene de antes. Un desastre gigantesco venía ocurriendo ya antes de producirse el sismo. Lo que hizo este terremoto, el último, fue venir a empujar y acelerar un proceso de destrucción de memorias, de edificios, en fin, de destruir un orden determinado. Porque el paisaje, ¿no es cierto?, otra definición
arriesgando ser breve en las definiciones, pero útiles, el paisaje es una naturaleza domesticada. Es el espacio creado, construido, organizado, con alguna lógica mínima. Ese orden en el que nos hace encontrar bellas las cosas, bellos los campos, bellas las ciudades y vivir de una manera humana. Nadie puede vivir en un basural de manera muy estable y como ideal de vida. Hay a quienes la necesidad los lleva allí, pero no es lo que quisiéramos que ocurriera. Y hoy por hoy el paisaje del Valle Central es más un basural, un conjunto de casas destruidas, de adobes y tejas en el suelo, de tierras y escombros que no se han levantado después de tantos años, por todos lados, de, comillas, soluciones habitacionales, que cuando las hay son de una precariedad espasmódica para quienes viven allí, en primer lugar, y para quienes lo observan, en segundo lugar. Porque el ser humano habita en un determinado paisaje, en espacios comprensibles, y es allí donde se realiza su sociabilidad. Por lo tanto, comunidad, memoria y paisaje son diversos elementos de esto que aquí en esta mesa ya Fernando llamamos cultura. Y obviamente esto tiene una relación directa con el territorio. Se me ha venido a la mente un pequeño artículo de Heidegger, Martin Heidegger, el filósofo alemán. Se pregunta por el construir y el habitar. Es un hermoso artículo que ustedes incluso lo pueden conseguir fácilmente en internet, creo yo. ¿Ya? Construir y habitar. Y se pregunta, ¿qué tiene que ver el construir con el habitar? Como ocurre siempre en la filosofía, las preguntas son mucho más importantes e interesantes que las respuestas. Y pensamos que esto viene directamente al concepto y a la discusión de patrimonio que estamos hablando aquí. Heidegger juega con dos ideas. Las dos casas del hombre, de los seres humanos, hombres y mujeres, que son el lenguaje y la habitación. Porque uno habita, dice, y esa es su fama, ¿no?, en el lenguaje, ya que es el medio de comprender, de comunicarse, de conocer, en fin, darle sentido a las cosas. Y uno habita al mismo tiempo físicamente en un espacio determinado, en su casa habitación, en su lugar que lo determina, y que es también el lenguaje de las cosas. Es así que la cultura podría ser un complejo dialogar entre el hablar, el observar y el vivir en un paisaje determinado, en un clima donde hace frío y calor, donde llueve o nieva. El lenguaje, sin duda, la casa del ser, como dice el filósofo, es el que domestica a esos paisajes que muchas veces les son hostiles al humano. Pero esta complejidad se resuelve en ese encuentro complejo y no pocas veces contradictorio entre el medio y el aula. No voy a leer lo que tenía preparado sobre el frío, pero sí voy a decir dos palabras. Si decimos que el paisaje no es otra cosa que la naturaleza habitada, podríamos afirmar algunas cosas. El frío, algo tan evidente, es sin duda determinante para nosotros. Ordena los paisajes de esta parte del mundo. Las habitaciones y el habitar están ordenadas por esas sensaciones térmicas. Hoy día en la mañana, la mayor parte de las personas con que me encontré hablaron del frío. Por Dios que hace frío hoy día. Interesante. Estamos a fines de noviembre. Y todavía hace frío. Más con el aire, ¿no? Somos los chilenos gente del frío, aunque nos pese y nos resfriemos. Pase agosto, pase el invierno, dicen los viejos, ¿no? Ya que no es fácil resistir a estas temperaturas desprovistas de calefacción central y rancias de olor a parafina. Fíjense ustedes qué interesante este punto, porque de una u otra manera el frío ordena el construir.
El frío ordena en Chile el construir, pero existe una tendencia permanente a rehuir aquello que nos determina y caracteriza. El juego de las palmeras. Le encanta poner palmeras a la gente, ¿cierto? Y le encanta poner palmeras para parecer más tropicales. Es decir, ir a la playa, ¿no es cierto?, es una experiencia que para cualquier tropical, ¿no es cierto?, en Chile es terrible porque hace un frío de la yegua, ¿no es cierto? ¿Ah? El agua de la corriente de Humboldt no tiene nada que ver con el Caribe, ¿no es cierto?, etcétera. Entonces, el habitar, siguiendo lo que estamos hablando, ¿no es cierto?, es el fin que preside el construir, nos dice Heidegger. Y a eso quisiéramos llegar. Es por ello mismo que no podría haber un habitar totalmente separado del construir. Los seres que habitan son los llamados a construir sus habitaciones. A lo menos llevar un diálogo con quien construye. No hay nada más ajeno al habitar que ser depositado en un espacio sin ser consultado siquiera sobre su naturaleza. Los grandes proyectos arquitectónicos de habitaciones han sido diálogos con el paisaje, por una parte, con la sociabilidad de la gente, por la otra, y con la cultura. No me voy a detener en el modernismo, que ha sido, o trató de ser, por lo menos en Brasil, en muchas partes, un gran diálogo con la cultura. Maravilloso, ¿no es cierto? Niemeyer, un gran diálogo con la cultura. Niemeyer decía que las curvas, ¿no es cierto?, de las casas que hacían Copacabana, esos edificios, eran las curvas de las garotas. ¿No? Qué diálogo más loco, ¿no? Pero les arreglaron edificios espectaculares. Lo que yo percibí, y me salto, es que en la reconstrucción de la zona central de Chile no hubo ningún diálogo ni respeto con el habitar, con el construir, con todo esto que estoy conversando. En Copquecura nosotros juntamos a la gente, hicimos una organización con ellos, trajimos arquitectos, discutimos, vino la Cuca de San Pedro de Atacama, una de las maestras en barro que hay en Chile, ¿ya? Arquitecta fantástica, y hicimos talleres de arquitectura en barro, en teja, etcétera, etcétera. Bueno, finalmente llegaron tejas plásticas, ¿no? Y es una fachada, ¿no es cierto? Hoy día hay una fachada de plástico, ¿ya?, en ese pueblo patrimonio nacional. Y eso pasó, yo la última vuelta que me di por Talca, es terrible, me imagino que hay gente de Talca acá, por Chanco, un pueblo precioso, ¿ya? Zúñiga me han dicho que están trabajando un poco mejor. Pero ahí hay un deber, ¿no es cierto?, que me parece que es fundamental, ¿no es cierto? O sea, si no tenemos una idea más amplia, ¿no es cierto?, de territorio, más amplia de paisaje, vamos a hacer pedazos, ¿no es cierto?, lo que tenemos. Y yo creo que ya lo estamos logrando. Se pone cualquier cosa en cualquier parte, ¿no es cierto? Tenemos lugares que podrían ser, bueno, hermosos. Después podemos discutir en cuál es el principio de la hermosura, ¿no? Más complicado, no quiero entrar en eso para no seguir, ¿ya? Y atenerme al rato y poder conversar. Pero no cabe duda, digamos, de que uno pasa por caminos que hace 20, 30 años eran rurales y tenían una cierta armonía y que hoy día, ¿no es cierto?, se han desarmonizado radicalmente con un desastre mayúsculo, ¿no es cierto?, de instalaciones puestas allí. Me imagino, digamos, de que este seminario concluirá en reuniones más aterrizadas que las que estamos haciendo a lo mejor nosotros, en todo lo que se llaman los franceses, ¿no es cierto?, arreglo del territorio, aménagement, ¿no es cierto?, que es
una idea súper interesante, que no se puede poner cualquier cosa en cualquier parte, que haya ciertos criterios, que haya cierta manera de entender los territorios, que haya cierta manera, ¿no es cierto?, de manejar, ¿ya?, participativamente, por cierto, los paisajes, etc. Y hay formas de hacerlo, y hay experiencias incluso interesantes, pero de repente uno se topa, ¿no es cierto?, con esta locura productivista, no sé. En el caso de que yo vi en Copquecura era producto de que en el fondo, digamos, los subsidios eran tan poca cosa que la única empresa que podía arreglar esto era una empresa que tiraba sobre 100, 200 casas, ¿no es cierto?, iguales. Y esas casas iguales, ¿no es cierto?, finalmente la gente, entre no tener casa y tener esa casa, bueno, tenía que aceptarla, ¿no? ¿Por qué iba a decirle, miren, métase la casa por cierto? No. ¿Ah? Si le estaban instalando una casa ahí, ¿no es cierto?, ¿ah? No tenían otra alternativa que decir, y llegaba el ministro, ¿no es cierto?, y preguntaba, la casa, qué linda la casa, muchas gracias, señor ministro, obvio. ¿Ah? La gente no me dice. Entonces, pero mirado, digamos, y con esto termino, porque la verdad que sobre este tema uno se puede alargar mucho. Pero fíjense ustedes que el único capital, y voy a seguir con Copquecura, ¿no? El único capital que tiene Copquecura es su paisaje. Le rompe el paisaje a Copquecura, y Copquecura queda igual que cualquier pueblo mugriento de este país. Con todo respeto de los pueblos mugrientos. Y la gente de Concepción, de Chillán, etcétera, va todos los fines de semana a almorzar, a comer a Copquecura, y llegan gringos a alojarse a Copquecura porque hay olas en Copquecura, y porque hay casas bonitas en Copquecura, y porque hay una cierta cultura culinaria en Copquecura, porque existe Copquecura. Si no existiera Copquecura tal como ha sido y como es, se quedan sin el único capital que tiene esa gente pobre. Fíjense ustedes. Entonces, la verdad que es muy maldito lo que ocurrió. Yo quedé muy frustrado de eso, le debo decir, quedé muy frustrado. Y bueno, y eso es lo único que quiero contar, ¿no es cierto? Y el construir, obviamente, tiene que ver, para seguir y terminar, con el maestro, ¿no es cierto?, con el habitar. Y el habitar es distinto al acampar. El habitar es distinto al alojar, ¿no es cierto? Interesantes son esas distinciones, ya después podemos profundizarla. ¿Ya? Es distinto. Habitar es otra cosa. Habitar es un espacio en que uno siente que existe vida, que existe posibilidad de vivir. Gracias. Muchas gracias, José. Recuerden ir anotando sus preguntas, por favor, ¿eh? Y ahora dejamos al biólogo chileno, Humberto Maturana. Muchas gracias. Confieso que desde ayer he estado preguntándome de qué hablamos cuando hablamos de territorio. Y más ahora, después de escuchar estas dos reflexiones. ¿De qué habla? ¿De qué puede uno hablar cuando habla de territorio? Y yo, como biólogo, me hago preguntas que tienen que ver con los seres vivos. Los seres vivos se originan en la Tierra hará unos 4.000 millones de años. Es harto tiempo. 4.000 millones de años. Y se originan espontáneamente como, podríamos decir, unas bacterias primigenias. Y corrientemente uno habla del ser vivo, en este caso de la bacteria, como algo en sí. Y es en sí, pero no es en sí. Porque al originarse el ser vivo, se origina también el ámbito en que puede vivir. Si ustedes quieren ir a la Luna, ¿qué se llevan con ustedes? El ámbito en que ustedes pueden vivir. La nave, el oxígeno, la temperatura, alimento, toda una serie de condiciones que son las que hacen posible su vivir. De modo que cuando se originan los seres vivos, se originan con el ámbito operacional, relacional en que su vivir se puede realizar.
Así que lo que se origina es una unidad ecológica, organismo nicho. Se origina el ser vivo y su habitar. En la realización de su habitar, el ser vivo vive en su habitar. Y eso es una unidad ecológica, organismo nicho. Nicho, que es una expresión que los biólogos hemos usado durante mucho tiempo, equivale al hueco donde uno pone algo, pensando que los seres vivos eran puestos ahí. Se habla de los seres vivos, en su nicho. Y muchas veces se preguntó si había nichos por ahí libres. En un sentido estricto, no hay nicho mientras no hay un ser vivo que lo configura con su vivir. Y ecológico, porque lo que surge es una red de elementos y procesos que no es un mosaico, es una dinámica, es un espacio no como una métrica, sino que como un sistema de operaciones, de relaciones, de transformaciones, en las cuales el ser vivo participa como parte de él, pero conservando su particular identidad. O sea, se origina la unidad ecológica, organismo nicho. Y toda la historia de los seres vivos es una historia de transformación de las unidades ecológicas, organismo nicho, que constituyen las características de distintos linajes. Y nosotros también. Y aunque parezca extraño, resulta que nosotros 4 somos parte del nicho de ustedes y ustedes son parte de nuestro nicho. Porque nuestro existir ahora es en estas circunstancias. Bueno, en esta historia se produce toda la gigantesca diversidad de seres vivos y entre ellos nosotros, los seres humanos. Y como ya se dijo aquí, los seres humanos existimos y surgimos en el lenguaje, en el lenguajear. En el vivir coordinando nuestros sentires, nuestros haceres, nuestras emociones, que forman parte de nuestro nicho, de la unidad ecológica, organismo nicho. De modo que cuando las mamás le decían a uno, hijo mío, no tengas malos pensamientos, que los malos pensamientos envenenan el alma y el cuerpo, estaba diciendo eso, que uno tiene un mal pensamiento y resulta que ese mal pensamiento es parte del nicho de uno. Y tanto es así que cuando ya somos más grandes y a uno le dicen algo y uno dice, no, yo no quiero pensar eso. ¿Y por qué? ¿Han dicho ustedes alguna vez, no quiero ni siquiera pensarlo? ¿Y ya lo pensaron? Pero eso no quiero ni siquiera pensarlo es porque no quiero las consecuencias que van a pasar en mi vivir si pienso eso. ¿Por qué? Porque va a cambiar mi nicho ecológico con lo que pienso. De modo que todas estas reflexiones que hacemos aquí, que en general hacemos sobre nuestro vivir, no son triviales, porque en la medida que las hacemos y las sentimos, nuestro vivir cambia. Y cambia nuestro habitar, nuestro vivir. Es decir, nosotros somos nuestro nicho ecológico. Somos parte de nuestro nicho ecológico, que implica más cosas que no podemos señalar porque no tiene bordes fijos, porque es variable según las circunstancias que estamos viviendo. ¿Y el territorio qué es entonces? Claro, nosotros podríamos decir que cuando nuestros antepasados españoles llegaron a este territorio, que alguien dijo, o alguienes dijeron que se llamaba Chile, y no sabemos qué era el Chile del cual hablaban cuando dijeron allá está Chile, y fuimos encontrando y nos encontramos habitando con otros seres humanos que ya lo habitaban. Y ese habitar tuvo características muy distintas, muy terribles, y seguramente algunas no tan terribles. Pero resultó que con nuestro ser occidentales, venidos de Europa, pensábamos en la propiedad, en apropiarnos, en hacer nuestro,
y queríamos hacer nuestro ese territorio. Y así es, esto es parte de la historia, no lo podemos negar porque si no, no estaríamos aquí si no hubiese pasado lo que pasó. ¿Pero qué hicimos? ¿Le quitamos el territorio a otros? ¿O el territorio que construimos como nuestro gran nicho común surgía con lo que hacíamos? En la invitación dice por allí que más del 50% del territorio nacional es del Estado. ¿Qué quiere decir eso? El territorio nacional, más del 50% es del Estado. ¿Quién es el Estado? ¿Es una persona? ¿Es una propiedad? ¿Qué es? En este caso, a lo mejor es un modo de habitar. Y yo pensaba en mi fantasía, qué maravilloso sería que estuviésemos dispuestos nosotros, todos los chilenos que habitamos este territorio que es del Estado, lo transformemos en un parque. Un parque. ¿Qué es un parque? Un parque es una cosa muy interesante porque es un entrejuego en dejar ser y ordenar. Dejamos que las plantas que plantamos ocurran y podemos dejarlas en grupos que nos parezcan que son armónicos y que ocurran en su vivir propio, o sea, cada una de ellas generando su propio nicho ecológico. Y otras no, queremos controlar, queremos especificar lo que hay en cada lugar, de una manera que tiene que ver con nuestros gustos, no necesariamente con los gustos de la planta o de las plantas, pero un parque es un lugar cuidado. De una u otra manera es un lugar cuidado, un habitar cuidadoso. ¿De qué? De aquello que se habita. Por ejemplo, ahora en nuestros parques en Santiago, las plazas son pequeños parques, en las laderas de los caminos, por ejemplo, Tobalaba tiene un parque larguísimo. Hay artefactos para hacer ejercicios. Fíjense que es interesante eso porque es un modo de habitar también. Transformamos nuestro nicho en un ámbito en el cual cabe hacer ejercicios de una manera novedosa, interesante, atractiva e invitante. Ese es un acto intencional de cuidado. De cuidado hacia el lugar, porque si ponemos estos artefactos de ejercicio, nos ocupamos de que el entorno sea tal que sea efectivamente atractivo para estar allí y hacer los ejercicios. Sencillos, sí, pero qué valiosos son si los niños juegan. Y no solamente los niños juegan, los adultos juegan también. Se columpian, mueven las máquinas en las cuales sus brazos y sus piernas oscilan, etc. Y ese parque es un habitar en la definición de un territorio en el cual es legítimo disfrutar el lugar de una manera que nos produce el placer de la satisfacción de la actividad física que realizamos y de las conversaciones que allí surgen, porque también es un lugar de conversar. Se conversa, se pasa por allí, pero imaginemos que hacemos más del 50% del territorio nacional un parque. Pero para poder hacer un parque necesitamos varias condiciones. Desde luego,
respeto. Respeto hacia el lugar. Respeto hacia las personas. Y que las personas nos respeten a nosotros como diseñadores, proponedores de ese espacio o de esas modificaciones de ese espacio. O sea, mutuo respeto. O sea, un parque implica un ámbito psíquico de mutuo respeto. Pero hay otra dimensión más que está allí incluida: honestidad. Es decir, hacemos las máquinas o los artefactos bien hechos, no a medias. Nos preocupamos del cultivo de las plantas que estamos guiando, poniendo allí en serio. Nos ocupamos de cuando dejamos un espacio que sea silvestre, también en serio, en la honestidad de dejarlo y cuidar que otros factores no vengan y dañen ese lugar. Pero se requiere algo más: colaborar. Pues si no colaboramos en hacerlo, si no colaboramos en habitarlo, lo destruimos. Porque colaborar significa hacer cosas en el placer de hacerlas con otros, en la generación de un espacio de convivencia, de un cohabitar. Pero necesitamos algo más: equidad. ¿Y qué es la equidad? No es igualdad, definitivamente, no. Pero es la conciencia de que lo que uno hace respeta ciertas nociones no descriptivas de la legitimidad del otro. Fíjense qué interesante. Es la legitimidad del otro. ¿Y en qué está? Si hay cosas para niños, que sean adecuadas para su tamaño, que sean adecuadas para las cosas que pueden hacer, y si van a pasar ancianos por allí, también. Es decir, que ese ámbito sea legítimo para todos aquellos que lo van a habitar y que van a colaborar en su mantención, haciendo y no haciendo. Y por último, falta algo más: ética. Es decir, nos ocupamos de que las cosas que hacemos no dañen a los otros. Tengan respeto, honestidad, colaboración y equidad en el ámbito social. O sea, hacer un parque es en realidad ser un ámbito de convivencia democrática. Porque esas 5 dimensiones que yo mencioné constituyen la convivencia democrática. Fíjense que si uno saca una, desaparecen todas. Si sacan el mutuo respeto, no hay honestidad, no hay equidad, no hay colaboración, no hay ética. Si saco la colaboración, no hay mutuo respeto. Es decir, desaparecen todas. Fíjense qué interesante, estas van juntas. Son nociones que puedo tratar por separado, pero para generar un espacio de habitar que sea acogedor, que nos respete, que sea aquello que en el fondo todos queremos, donde tiene sentido nuestro habitar, nuestro vivir, que es lo que estoy llamando el ámbito democrático, se requieren las 5. ¿Podríamos nosotros hacer de ese 50 y un poquitito más por ciento del territorio un parque? ¿O lo vamos a mirar como un espacio de explotación de recursos naturales? ¿Existen los recursos naturales? Nada es un recurso en sí. Algo es un recurso si yo lo quiero para hacer algo, pero no necesariamente es un recurso en sí. O sea, depende de lo que queramos. ¿Qué queremos? Porque además nos queda ese un poco menos del 50% que es el resto del país, que es territorio también,
y que está habitado por otras personas, otras comunidades humanas, otros ámbitos ecológicos distintos, con otros idiomas, con otras costumbres. ¿Queremos esa convivencia? Porque si queremos esa convivencia, el parque se puede extender. Incluso, si queremos tener una actividad productiva de alguna clase, podemos hacerla como parte del parque, que es en el fondo lo que uno quiere cuando uno se preocupa del respeto, de la armonía ecológica. Pero lo queremos en el mutuo respeto, en la honestidad, en la colaboración, en la equidad y en la ética social. Bueno, esto es lo que yo he pensado al pensar que iba a participar en esto, en esta reunión. Porque en el fondo, lo que quiera que digamos y pensemos con respecto al habitar y al territorio que surge con nuestro habitar, es siempre una responsabilidad nuestra. Lo que hacemos y lo que no hacemos. Sobre todo si lo que no hacemos sabemos que podríamos hacerlo y que sería efectivamente ético o de equidad o de bienestar, el ámbito democrático para todos. No tengo nada más que decir. Muchas gracias. Ahora vamos a hacer las preguntas, ¿les parece? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ministro? Sí. Aprovechando el espacio de las preguntas, vamos a invitar a que se acerque a la testera al diputado Alberto Robles para que nos dé un saludo y nos comparta algunas reflexiones que nos iba a hacer. Adelante, diputado, por favor. Muy buenas tardes, señor ministro. Encantado de saludarlo y agradecerle la invitación, por lo menos a saludar en este seminario. Y, por cierto, saludar al profesor Humberto Maturana. Soy un admirador suyo, profesor, desde hace mucho tiempo, y creo que lo que usted aquí plantea tiene mucho de verdad y de razón. Al profesor Bengoa y, por cierto, al rector Montes, que nos acompañan en la testera. Saludar a todas y a todos ustedes. Y solamente la verdad es que, como parlamentario del norte, uno entiende que gran parte del territorio que pertenece a bienes nacionales y al territorio nacional está principalmente en el norte. Y creo que es tremendamente importante, tal vez, y esa es la reflexión que quiero hacer con ustedes, es que el Estado de Chile tiene que tener una política con su territorio y una política de Estado, no una política de gobierno. Cuando digo esto, lo digo porque en nuestras regiones, con extensos territorios del Estado, la verdad es que pasan los gobiernos y de repente uno siente de que no hay una política del Estado para los territorios de nuestro país como Estado. Y por cierto, entendiendo, y sobre todo cuando uno tiene necesidades de territorio, necesidades de terrenos, sobre todo fiscales, para poder desarrollar, por ejemplo, construcciones habitacionales, etcétera. Si no hay una política y reina el caos, la verdad es que ocurre lo que está ocurriendo en el norte hoy día, en Antofagasta, en Copiapó y en distintas localidades, en Caldera, etcétera, donde las personas, cuando hay vastos territorios, quieren ocupar esos territorios y los ocupan de manera irregular. Algunos por razones de vida familiar, no tienen habitación y llegan a ocuparlo. Y eso es una cosa que nos pasa en todo Chile.
campamentos aparecen y van a seguir apareciendo, en la medida de que la política habitacional no logre alcanzar las necesidades que tienen las personas. Pero hay otros temas en el norte que dejan de ser de tipo social y se convierten en un tema importante desde el punto de vista local, pero que evidentemente si no hay una política de territorio no hay una decisión que el Estado tome en relación a ese tema. Por ejemplo, hoy en mi región una cantidad cada vez más creciente de tomas para la segunda vivienda al lado del mar. Y claro, todo el mundo tiene derecho a tener una vivienda al lado del mar. ¿A quién no le gustaría estar al lado del mar en vacaciones con una vivienda propia? Pero si eso no está diseñado bajo una política de Estado, se convierte en un problema importante desde el punto de vista sanitario, etc. Y tal como decía el profesor, si uno va a habitar un lugar, evidentemente uno esperaría que ese hábitat sea democrático y sea un hábitat pensado desde el punto de vista de los valores que él planteaba en su conversación. Yo solamente creo que, y tal vez esa es la reflexión, que el Ministerio de Bienes Nacionales es un ministerio extraordinariamente importante. Extraordinariamente importante. El gobierno pasado se intentó incorporar en el Ministerio de Bienes Nacionales todo lo que tiene que ver con el territorio costero. Se avanzó en la discusión de un proyecto de ley que incorporaba y que le entregaba al Ministerio de Bienes Nacionales toda la planificación y el desarrollo de la costa de nuestro país, que es muy amplia. Sin embargo, simplemente eran palabras, porque cuando uno quiere implementar una política de este estilo, que a mí me parecía razonable en su minuto, cuando no se hace con recursos, la verdad es que queda en el aire.